La noche de bodas, él cerró la puerta con llave, atrancó las ventanas y me miró a los ojos diciéndome que había esperado toda la vida por ese momento. Allí, con el corazón acelerado y las manos temblándole, supe que había tomado la decisión correcta. Pero antes de contar lo que pasó esa noche que lo cambió todo, te pido que le des un me gusta a este vídeo, te suscribas al canal y comentes aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Tu presencia aquí significa mucho para mí. Mi nombre es Marisa. Hoy tengo 62 años. Y cuando miro atrás, a esa joven de 23 años que yo era, todavía siento un nudo en el pecho. A veces me encuentro pensando si aquella muchacha fui realmente yo, si todo aquello sucedió de verdad, o si fue solo un sueño lejano que insiste en volver en las madrugadas silenciosas. Pero no. Fue real. Cada momento, cada palabra, cada decisión que tomé en aquella época moldeó a la mujer que soy hoy. Crecí en un pequeño pueblo del interior. ¿Sabes de esos sitios donde todo el mundo se conoce, donde los chismes corren más rápido que el viento y donde casarse virgen todavía era prácticamente una obligación social? Pues sí, allí pasé mi infancia y adolescencia. Mi madre, doña Concepción, era costurera y mi padre, don Antonio, trabajaba en el ayuntamiento como conductor. No teníamos mucho, pero tampoco nos faltaba de nada. Nuestra casa era sencilla, de 3 habitaciones, con un patio trasero donde mi madre plantaba sus hortalizas y especias. El olor a romero y menta fresca todavía viene a mi memoria cuando cierro los ojos. Desde pequeña, fui criada con reglas muy estrictas. Mi madre siempre decía que las señoritas de familia no se quedan en la calle hasta tarde, no usan ropa demasiado corta, ni hablan con cualquiera. Yo tenía 3 hermanas menores y era como si yo fuera el ejemplo, ¿sabes? Todo lo que yo hiciera, ellas lo observarían y lo repetirían. Era una responsabilidad pesada para una niña que solo quería vivir, experimentar el mundo, conocer cosas nuevas. Pero yo obedecía, porque era el que se esperaba de mí. Recuerdo que a los 17 años me enamoré por primera vez. Era de un chico de la iglesia, Junior, el hijo del dueño de la farmacia. Tenía ojos castaños, una sonrisa bonita y siempre me saludaba después de misa. Mi corazón se aceleraba solo con verlo de lejos. Pero mi madre pronto se dio cuenta y fue clara. Yo era demasiado joven para pensar en el noviazgo. Necesitaba terminar mis estudios primero. Y eso fue lo que hice. Me tragué aquella pasión, la guardé en el fondo del pecho y seguí adelante. A los 20 años conseguí un trabajo en la biblioteca municipal. No era gran cosa, pero me encantaba estar rodeada de libros, del olor a papel antiguo, del silencio respetuoso que llenaba aquel espacio. Fue allí donde descubrí mi amor por la lectura, por las novelas que me transportaban a lugares que jamás conocería personalmente. Leía, a escondidas, en los descansos, en los días más tranquilos. Leía sobre amores imposibles, sobre mujeres valientes que desafiaban el destino, sobre lugares distantes y vidas diferentes a la mía. Fue también en la biblioteca donde conocí a mi mejor amiga, Rosalía. Ella era 2 años mayor que yo, pero parecía haber vivido mucho más. Rosalía había estudiado en otra ciudad, conocía gente de fuera, tenía historias que contar. Ella usaba pantalón cuando todas nosotras solo usábamos falda. Se pintaba los labios de rojo vivo y no tenía miedo de decir lo que pensaba. A mi madre no le caía muy bien. Decía que era demasiado moderna. Pero yo la admiraba secretamente. Un día, Rosalía llegó animada y me contó que había conocido a un chico en la ciudad vecina, durante una fiesta de cumpleaños. Sus ojos brillaban de una forma que yo nunca había visto. Hablaba de él con una intensidad que me asustaba y me fascinaba al mismo tiempo. Y entonces me dijo algo que se quedó grabado en mi mente. Marisa, cuando encuentres a la persona adecuada, lo sabrás. No vas a necesitar la confirmación de nadie. No vas a necesitar aprobación. Tu corazón gritará tan fuerte que no vas a lograr ignorarlo.
Escuché aquello y pensé que jamás sentiría algo así. Pensaba que mi vida sería predecible, que me casaría con algún muchacho del pueblo que mi madre aprobara, tendría hijos, cuidaría de la casa y envejecería justo allí, viendo cómo mi historia se repetía en mis hijas. No es que fuera malo, pero había una parte de mí que anhelaba algo diferente, una emoción más intensa, una historia que valiera la pena contar. Y entonces, una tarde de marzo, todo empezó a cambiar. Estaba organizando los libros nuevos que habían llegado, sudada por el calor que hacía en aquel verano interminable, cuando oí la puerta de la biblioteca abrirse. Levanté los ojos y vi a un hombre que no conocía. Era alto. Tenía el pelo oscuro un poco despeinado por el viento. Vestía una camisa de vestir, azul claro con las mangas dobladas hasta los codos. Llevaba un maletín de cuero bajo el brazo y tenía un aire de quien venía de lejos. «Buenos días», dijo, y su voz era firme pero amable. «Estoy buscando libros sobre legislación municipal. ¿Tienen esta sección aquí?» Mi corazón dio un brinco extraño, de esos que uno no sabe explicar. Me levanté, alisando la falda que de repente parecía estar toda arrugada, y caminé hacia él. «Sí, la tenemos. Está allí al fondo. Déjame que te muestre». Mientras caminábamos entre las estanterías, sentí su perfume, una mezcla de algo cítrico con madera, completamente diferente de los olores a los que yo estaba acostumbrada. Mi voz salió más baja de lo que pretendía cuando pregunté: «No es de aquí del pueblo, ¿verdad?» Sonrió, y aquella sonrisa iluminó el pasillo oscuro de la biblioteca. «No, vengo de Madrid. Soy abogado y estoy asesorando al ayuntamiento en un proyecto nuevo. Me quedaré por aquí unos meses. Me llamo Fernando. Fernando. Augusto. Yo, Marisa», respondí, sintiendo que mi rostro se calentaba. «Cualquier cosa que necesite, puede preguntar». En los días siguientes, Fernando volvió a la biblioteca varias veces, siempre educado, siempre sonriente, siempre con alguna pregunta sobre libros o documentos. Poco a poco, las conversaciones se fueron alargando. Me contaba sobre la vida en la capital, sobre sus estudios, sobre los lugares que había conocido. Yo lo escuchaba fascinada, bebiendo cada palabra como si fuera agua fresca en un día de calor. Descubrí que Fernando tenía 28 años. Era hijo único. Había perdido a su padre siendo niño y había sido criado por su madre, doña Elena, que era profesora. Hablaba de ella con tanto cariño que se notaba cuánto la amaba. Me contó que ella siempre lo había incentivado a estudiar, a buscar una vida mejor, y que todo lo que había conquistado lo hizo pensando en ella. Una tarde, mientras yo sellaba unos libros que él había escogido, Fernando me miró con una intensidad diferente y preguntó: «Marisa, ¿te gustaría ir a tomar un helado conmigo después de que salgas de aquí? No tiene que ser nada formal, solo una conversación, sin las estanterías de libros entre nosotros». Mi corazón se disparó. Yo sabía que aceptar aquello era dar un paso en territorio desconocido. Mi madre siempre decía que una muchacha formal no sale sola con un chico que apenas conoce. Pero había algo en Fernando, una bondad genuina en sus ojos, una seguridad en la voz que me hizo confiar. Y por primera vez en mi vida, decidí hacer algo solo porque yo quería, no porque se esperara de mí. «Me encantaría», respondí, y vi cómo su sonrisa se abría aún más. Esa tarde, caminamos hasta la heladería de Doña Lucía, en el centro de la ciudad. Yo veía a la gente mirándonos. Sabía que al día siguiente mi madre ya se habría enterado de que me habían visto con un hombre extraño, pero no me importó. Pedimos helado de nata y pasamos horas conversando sobre todo. Fernando me preguntó sobre mi vida, mi familia, mis sueños. Y por primera vez, alguien parecía genuinamente interesado en lo que yo tenía que decir. «¿Alguna vez has pensado en irte de aquí? ¿Estudiar en otro sitio?», preguntó él.
lamiendo la cuchara del helado. Siempre quise, admití, pero nunca tuve valor. Mi familia me necesita. Aquí, y además, no sé si sería capaz de vivir sola en una ciudad grande. Serías capaz de cualquier cosa, Marisa, dijo él con una certeza que me emocionó. Eres más fuerte de lo que te imaginas. Aquellas palabras resonaron en mí durante días. Nadie me había visto nunca de esa manera, como alguien fuerte, capaz, llena de potencial. En casa, yo era la hija obediente, la hermana mayor responsable. En la biblioteca, era la empleada callada y eficiente. Pero para Fernando, yo era más que eso. Y aquello me conmovió de una forma que no puedo explicar. Empezamos a vernos con más frecuencia. Siempre discretamente, siempre en lugares públicos. Él me llevaba a conocer rincones de la ciudad en los que nunca me había fijado bien. Me mostraba detalles de la arquitectura de los edificios antiguos. Me contaba historias sobre la gente que había construido aquel lugar. Y yo, que había vivido allí toda la vida, de repente lo veía todo con nuevos ojos. Fue en uno de esos paseos cuando Fernando me tomó la mano por primera vez. Estábamos caminando por la plaza. El sol empezaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y rosa, cuando él simplemente entrelazó sus dedos con los míos. Todo mi cuerpo se erizó. Lo miré asustada, pero él solo sonrió y dijo: «Está todo bien, Marisa. No voy a hacerte daño, nunca». Y yo le creí. Dios mío, ¿cómo creí en esas palabras? Sentí en ese momento que Rosángela tenía razón. Mi corazón estaba gritando, tan fuerte que apenas podía escuchar cualquier otra cosa. Aquel hombre, que había aparecido de la nada en mi vida, estaba cambiándolo todo. Y por primera vez no tenía miedo al cambio. Lo deseaba con cada fibra de mi ser. Claro que mi madre no tardó en descubrirlo. En un pueblo pequeño, nada pasa desapercibido. Me llamó a la cocina, con los ojos serios, las manos cruzadas sobre el delantal floreado que siempre usaba. «Marisa, ¿quién es ese hombre con el que estás saliendo?», preguntó ella, y había preocupación y desaprobación en su voz. «Es Fernando, mamá. Él es abogado. Está trabajando para el ayuntamiento. Es un hombre bueno, respetuoso. Pero él no es de aquí, Marisa. No conoces a su familia. No sabes de dónde viene en realidad. ¿Y si solo está jugando contigo?». «No lo está, mamá», dije con una convicción que me sorprendió. «Confío en él». Ella suspiró profundamente, sacudió la cabeza y dijo: «Espero que sepas lo que haces, hija mía, porque cuando un hombre se marcha, la que se queda con la reputación manchada es la mujer». Aquellas palabras me asustaron un poco, no voy a mentir. Pero cuando estaba con Fernando, todos los miedos desaparecían. Me trataba con un respeto que nunca había experimentado. Nunca intentó nada más allá de sujetar mi mano, abrazarme brevemente al despedirse. Era como si entendiera que yo había sido criada de una manera diferente y respetara eso profundamente. 2 meses después de nuestro primer encuentro, Fernando me invitó a cenar a la casa donde se estaba hospedando. Era una casa sencilla que había alquilado cerca del ayuntamiento, con pocos muebles pero muy limpia y organizada. Él cocinó para mí, hizo una pasta con salsa de tomate casera que estaba deliciosa. Hablamos durante horas, y cuando llegó la hora de irme, él me acompañó hasta la puerta y me sostuvo el rostro con ambas manos. «Marisa, necesito decirte una cosa», comenzó él, y había nerviosismo en su voz. «Me he enamorado de ti. Desde el primer día que entré en aquella biblioteca y te vi organizando libros con tanto cuidado, como si cada uno fuera un tesoro. Sé que soy de fuera, que tu familia tiene reservas sobre mí, pero hablo en serio. Quiero construir una vida contigo». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Yo también me he enamorado de ti, Fernando», susurré. «Pero tengo miedo. Miedo de que esto sea demasiado rápido, de que cambies de opinión». «No voy a cambiar de opinión», dijo él.
limpiando una lágrima que se deslizaba por mi rostro. Quiero que seas mi esposa, Marisa. Quiero hacer esto de la manera correcta, hablar con tu padre, pedir su mano. Quiero que sepas que mis intenciones son serias. Y allí, en aquella puerta, bajo la luz amarillenta de la lámpara del pasillo, me besó por primera vez. Fue un beso suave, respetuoso, pero lleno de promesas. Y supe, con cada célula de mi cuerpo, que ese era el hombre con el que iba a pasar el resto de mi vida. A la semana siguiente, Fernando apareció en casa un domingo después del almuerzo, vestido de traje y corbata, con un ramo de flores en las manos. Mi madre casi dejó caer la taza de café cuando abrió la puerta y lo vio allí, formal y serio. «Buenos días, doña Concepción», dijo con esa voz firme que yo ya conocía también. «Vengo a hablar con el señor Antonio, si me puede recibir». Mi padre estaba en el salón leyendo el periódico, y cuando mi madre lo llamó con aquella voz alterada, supe que el momento había llegado. Me quedé en la cocina con mis hermanas, todas pegadas a la puerta intentando escuchar la conversación. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo desde allí. Fernando habló con mi padre durante casi una hora. No sé todo lo que se dijo, pero cuando salieron del salón, mi padre tenía una expresión seria, pero no enojada. Me llamó y dijo: «Este muchacho quiere casarse contigo, Marisa. Dijo que tiene un empleo estable, que puede darte una buena vida, que te respeta a ti y a nuestra familia». Yo di mi bendición, pero la decisión final es tuya. ¿Estás segura de esto? Miré a Fernando, que estaba allí parado con las manos en los bolsillos, esperando mi respuesta con aquella expresión ansiosa que me derretía por dentro. «Estoy segura, padre», respondí, y mi voz no tembló en absoluto. Mi madre todavía tenía reservas, lo veía en sus ojos. Me llevó al dormitorio más tarde y me dijo: «Marisa, ¿estás segura de que conoces a este hombre? Solo han pasado unos meses, hija. El matrimonio es para siempre. Tienes que estar segura». Le sujeté las manos. Sentí la piel áspera de tanto trabajar y dije: «Mamá, nunca he estado tan segura de nada en mi vida. Él es diferente a cualquier persona que haya conocido. Él me ve de verdad, me escucha, me respeta. Y yo lo amo». Ella suspiró de esa manera en que las madres suspiran cuando saben que no pueden cambiar la decisión de sus hijos. Me abrazó fuerte y susurró: «Que Dios te proteja y te haga feliz, hija mía». Los meses siguientes fueron un ajetreo de preparativos. Fernando había vuelto a Madrid para organizar las cosas, pero venía a visitarme todos los fines de semana. Cada viernes contaba los minutos hasta verlo bajar del autobús en la estación. Siempre me traía algo, un chocolate distinto, un libro nuevo. Una vez trajo un broche con forma de mariposa que uso hasta el día de hoy. Fue durante una de esas visitas que me llevó a conocer a su madre, doña Elena. Viajamos en autobús hasta Madrid una mañana de sábado. Yo estaba tan nerviosa que apenas podía quedarme quieta en el asiento. ¿Y si no le gusto? ¿Y si cree que no soy lo suficientemente buena para su hijo? Fernando me tomó la mano y me dijo: «Mi madre te va a amar, Marisa. Ya te ama porque yo te amo». La casa de doña Elena estaba en un barrio antiguo de la capital, una construcción de 2 pisos con un jardín delantero lleno de rosas. Abrió la puerta incluso antes de que llamáramos, como si estuviera esperando ansiosa. Era una señora pequeña, de cabello ya canoso recogido en un moño, ojos iguales a los de Fernando, y una sonrisa cálida que me hizo sentir en casa inmediatamente. «Tú debes ser Marisa», dijo, atrayéndome hacia un fuerte abrazo. Fernando no habla de otra cosa en las cartas. «Ven, pasa». Hice bizcocho casero, su preferido, pero creo que a ti también te gustará. Pasamos el día entero conversando. Doña Elena me mostró fotos de Fernando de niño, me contó historias que lo hicieron sonrojar de vergüenza.
Me hizo sentir parte de esa familia incluso antes de serlo oficialmente. Me llevó a conocer la que había sido su habitación, aún conservada con los libros de cuando era estudiante, las medallas de competiciones. De estudio, una guitarra arrinconada en la esquina. ¿Sabes tocar?, le pregunté a Fernando, sorprendida. Él se encogió de hombros, algo cohibido. Un poco. Mi madre decía que la música calma el alma. Toca algo para mí, le pedí. Cogió la guitarra, afinó las cuerdas con esa intimidad de quien lo ha hecho 1000 veces, y comenzó a tocar una canción suave que yo no conocía. Su voz era baja pero afinada, y mientras cantaba sobre amor y promesas, doña Elena me miró con ese gesto que solo las madres saben hacer y susurró: «Él nunca ha cantado para nadie más que para mí. Eres especial para mi hijo, Marisa. Cuida bien de mi chico, y sé que él cuidará bien de ti». Volvimos a mi ciudad aquella noche, y durante todo el viaje en autobús me quedé pensando en la suerte que tenía. Suerte de haber encontrado a un hombre que no solo me amaba, sino cuya familia me acogía con los brazos abiertos. Rosalía tenía razón aquella tarde en la biblioteca, cuando encuentras a la persona adecuada. Simplemente lo sabes. La boda fue fijada para diciembre, 6 meses después de la pedida. Mi madre y mis tías empezaron a coser mi vestido, un modelo sencillo pero hermoso, con encaje en el corpiño y una falda que se movía cuando yo daba vueltas. Fernando insistió en pagarlo todo. Dijo que no quería que mis padres se preocuparan por los gastos. La ceremonia sería en la iglesia principal, seguida de un almuerzo en el salón de la parroquia. A medida que la fecha se acercaba, sentía una mezcla de ansiedad y emoción. Iba a casarme, iba a salir de casa de mis padres por primera vez, iba a empezar una vida nueva en Sevilla. Fernando había alquilado un apartamento pequeño para nosotros, me mostró fotos y planos, me preguntó cómo quería decorar cada habitación. Decía que quería que aquel fuese nuestro nidito, nuestro refugio del mundo. Pero había una cosa que me ponía particularmente nerviosa. Algo que las chicas de mi generación no hablaban, abiertamente, pero que todas pensaban. La noche de bodas. ¿Qué ocurriría cuando estuviéramos finalmente solos, marido y mujer? Yo no sabía nada sobre eso. Mi madre nunca había tocado el tema, aparte de decir una vez que era el deber de la esposa y que yo lo entendería cuando llegara el momento. Rocío, que ya llevaba 2 años casada, intentó calmarme. Un día me llamó para tomar café en su casa, y con esa franqueza que solo ella tenía, me dijo: «Marisa, estás nerviosa por la primera noche, ¿verdad?» Sentí que la cara me ardía. Sí. No sé qué esperar. No sé si sabré qué hacer. Me sostuvo la mano con cariño. «Mira, no voy a mentirte diciendo que no duele un poco al principio, porque sí duele. Pero si el hombre es cuidadoso, si de verdad le importas, tendrá paciencia. Hará todo despacio, te dejará cómoda. Y después mejora, ya verás. Lo más importante es que confíes en él». Y yo confiaba. Confiaba en Fernando más de lo que había confiado en cualquier persona en mi vida. Pero aún así, la inseguridad estaba ahí, pequeña, pero insistente en el fondo de mi mente. Fernando notaba mi ansiedad. Unos días antes de la boda, me llevó a caminar por la plaza y me dijo: «Marisa, sé que estás nerviosa. Yo también lo estoy. Pero te prometo que voy a cuidarte, siempre. Nunca voy a hacerte daño. Nunca haré nada que tú no quieras». «¿Confías en mí?» «Confío», respondí sin dudar. «Entonces confía en que todo va a salir bien». El día de la boda llegó un viernes soleado de diciembre. Me desperté con mis hermanas saltando en mi cama, animadas, llenándome de abrazos. Mi madre entró en la habitación con café y tostadas. Dijo que necesitaba comer bien porque el día iba a ser largo. Tenía los ojos rojos, y yo sabía que había llorado. Pero sonrió y dijo: «Mi niña se va a casar. Parece que fue ayer cuando te acunaba en mis brazos». Las horas pasaron en un borrón. Un baño largo, el pelo peinado, maquillaje suave,
el vestido deslizándose sobre mi cuerpo como una segunda piel. Cuando me miré en el espejo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Yo me veía diferente, más madura, más mujer. La iglesia estaba llena de gente, amigos, parientes, conocidos de la ciudad entera. Pero cuando entré del brazo de mi padre y vi a Fernando esperándome en el altar, con traje oscuro y corbata azul, todo a mi alrededor desapareció. Solo existía él, mirándome como si yo fuera la cosa más preciosa del mundo. La ceremonia pasó demasiado rápido. Las palabras del padre, los votos, los anillos siendo intercambiados, el beso casto que selló nuestra unión. Y entonces éramos marido y mujer, y todo el mundo aplaudía, y yo sentía que estaba flotando. La fiesta fue animada. Hubo música, comida abundante, una tarta de 3 pisos que mi tía Teresa había preparado. Bailamos, reímos, recibimos abrazos y felicitaciones de todo el mundo. Doña Elena lloró cuando me abrazó y dijo: «Bienvenida a la familia, hija mía». Pero a medida que la tarde se convertía en noche, la ansiedad regresaba. Fernando había reservado una habitación en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad, donde pasaríamos la primera noche antes de viajar a Sevilla al día siguiente. Cuando el sol empezó a ponerse y los invitados comenzaron a marcharse, él se acercó a mí y susurró: «Es hora de irnos, mi esposa. Mi esposa». Aquellas palabras sonaban extrañas y maravillosas al mismo tiempo. Me despedí de mis padres, de mi familia, de mis amigas. Mi madre me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Sé feliz, Marisa. Es todo lo que siempre quise para ti». El taxi nos dejó en la puerta del hotel cuando ya estaba oscuro. Fernando cargó nuestra pequeña maleta y me dio la mano para subir los escalones. La habitación era sencilla, pero ordenada, con una cama de matrimonio cubierta por una colcha blanca, cortinas claras, una lámpara de mesa que proyectaba una luz suave y amarillenta. Había flores en un jarrón sobre la mesita, rosas rojas que perfumaban todo el ambiente. Fernando cerró la puerta tras nosotros, y el sonido de la cerradura girando resonó en el silencio. Luego se dirigió a la ventana y cerró las cortinas. Después cerró la ventana con cerrojo también. Mi corazón empezó a acelerarse. Él se giró hacia mí, con los ojos brillando bajo aquella luz suave, y caminó despacio hasta donde yo estaba, en medio de la habitación, inmóvil como una estatua. Levantó la mano y me tocó el rostro con una delicadeza que me hizo temblar. «Marisa», dijo con la voz baja y cargada de emoción, «no sabes cuánto esperé este momento». Y entonces me besó. Diferente del beso de la iglesia, diferente del beso de aquella primera noche en la puerta de su casa. Este beso tenía urgencia, tenía promesa, tenía todo lo que había estado guardado durante meses de espera respetuosa. Sus manos se deslizaron hacia mi cintura, tirándome cerca, y sentí cada centímetro de su cuerpo contra el mío. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Cuando nos separamos, pegó su frente a la mía y susurró: «No tienes que tener miedo, Marisa. Yo voy a cuidar de ti. Siempre». Y así lo hizo. Esa noche, Fernando fue todo lo que yo había esperado y más. Gentil cuando tenía que serlo, paciente cuando me ponía tensa, amoroso en cada caricia, en cada palabra susurrada. No voy a entrar en detalles íntimos, porque eso es sagrado entre marido y mujer, pero puedo decir que cuando me quedé dormida esa noche, en sus brazos, tuve la certeza absoluta de haber tomado la decisión correcta de mi vida. Al día siguiente viajamos a Sevilla. El apartamento que Fernando había alquilado estaba en un edificio antiguo, en el 3er piso, con 2 ventanas que daban a una calle arbolada. No era grande, tenía un dormitorio, salón, cocina y baño, pero era nuestro. Pasamos los primeros días organizándolo todo, poniendo las cosas en su sitio, convirtiendo aquel espacio en nuestro hogar. Elena nos visitaba casi todos los días, siempre trayendo algo, un plato de comida,
un adorno para el salón, ropa de cama nueva. Me enseñó recetas, me mostró dónde estaban los mejores mercados, me presentó a las vecinas. Me fue integrando en aquella vida nueva con el cuidado de quien sabe cómo es. Era aterrador estar lejos de casa por primera vez. Conseguí un empleo en una escuela pública, trabajando en la secretaría. No era la biblioteca que tanto amaba, pero era un buen trabajo, con gente simpática. Fernando trabajaba en un bufete de abogados en el centro. Salía temprano y regresaba al final de la tarde. Desarrollamos una rutina agradable. Yo me levantaba, le preparaba el café, lo tomábamos juntos conversando sobre los planes del día. Luego él salía, y yo arreglaba la casa antes de ir a trabajar. Al final de la tarde nos encontrábamos de nuevo, cenábamos juntos, veíamos televisión abrazados en el sofá. Los primeros meses fueron como un sueño. Yo era feliz de una manera que ni siquiera sabía que era posible ser. Fernando me trataba como una reina, siempre atento, siempre cariñoso. Los fines de semana íbamos al cine, paseábamos por el parque, visitábamos a doña Elena. A veces volvíamos a mi ciudad natal para ver a mi familia, y mi madre siempre comentaba lo bonita que estaba, cómo el matrimonio me había dejado radiante. Pero poco a poco, pequeñas cosas empezaron a aparecer. Nada muy obvio al principio, solo pequeños detalles a los que yo ni siquiera prestaba mucha atención. Fernando empezó a preguntar sobre mi día con más insistencia. Quería saber con quién había conversado en el trabajo, si había algún hombre entre los empleados, qué habíamos hablado. Al principio pensé que era solo interés genuino, pero las preguntas se fueron volviendo más específicas. ¿Hablaste con ese profesor de educación física hoy?, preguntó una noche durante la cena. Sí, hablé, respondí sin pensarlo mucho. Me pidió que le ayudara con unos documentos que necesitaba rellenar. ¿Por qué? Solo curiosidad, dijo Fernando, pero había algo en su tono de voz que no era solo curiosidad. Otra cosa que empecé a notar era cómo se ponía él cuando yo mencionaba que iba a reunirme con alguna compañera de trabajo. Había una chica llamada Silvana que se había hecho mi amiga. A veces tomábamos café juntas durante el descanso. Cuando le conté a Fernando que ella me había invitado a su cumpleaños un sábado, él se quedó callado por un momento antes de decir: ¿Te parece una buena idea ir a una fiesta sin mí? La gente podría encontrarlo extraño, tú casada y saliendo sola. Pero no voy sola, voy con las chicas del trabajo, argumenté, confundida por su reacción. Lo sé, cariño, dijo, tomándome de la mano. Solo me preocupo por ti. Esta ciudad es muy grande. Hay gente de toda clase. Prefiero que estés conmigo, donde sé que estás segura. Aquello me pilló por sorpresa. No fui a la fiesta. Le dije a Silvana que no me encontraba bien. Pero esa idea se me quedó grabada. ¿Estaba Fernando siendo demasiado protector? ¿O era yo la ingrata por no valorar tener un marido que se preocupaba tanto por mí? Las semanas pasaron, y las preguntas continuaron. Fernando quería saber cada detalle de mi día, cada conversación que tenía, cada lugar al que iba. Empezó a llamarme al trabajo varias veces durante el día, siempre con alguna excusa. Solo para ver cómo estás, solo para oír tu voz. Al principio me pareció romántico, pero luego empezó a incomodarme sobre todo porque mis compañeras empezaron a notarlo y a hacer comentarios. Tu marido es bastante apegado, ¿verdad?, comentó Silvana un día, después de que Fernando llamara por tercera vez antes de la comida. Sí, es que se preocupa mucho por mí, respondí, intentando parecer natural, pero sintiendo una extraña opresión en el pecho. Una noche, llegué a casa 15 minutos más tarde, porque el autobús se había retrasado. Fernando estaba en la puerta del edificio, caminando de un lado para otro, con el rostro tenso. ¿Dónde estabas?, preguntó antes siquiera de que pudiera saludarlo. Llamé 3 veces y no contestaste. El autobús se retrasó, cariño, y me quedé sin batería en el móvil. Le expliqué. Siento haberte preocupado. Me abrazó fuerte.
demasiado fuerte. Me desespero cuando no sé dónde estás, Marisa. Me imagino 1000 cosas malas que pueden pasarte. Tienes que avisarme siempre si vas a retrasarte. Siempre. Prometí, dije, pero sentía que había algo equivocado en toda aquella preocupación. No era normal, no era sano, pero no sabía cómo nombrar aquello. No tenía un parámetro de comparación. Era mi primera relación seria, mi primer matrimonio. ¿Cómo podía yo saber qué era normal y qué no? Empecé a llamar a Ángela más a menudo. Necesitaba hablar con alguien. En una de esas llamadas, le conté sobre las preguntas constantes, sobre las llamadas repetidas, sobre cómo Fernando se ponía ansioso cuando yo me atrasaba. Ella se quedó callada al otro lado de la línea, por un momento antes de decir: Marisa, esto no me parece muy sano. Mi marido se preocupa por mí, pero no se queda vigilándome de esa manera. ¿Estás feliz? Sí, respondí demasiado rápido. Sí, lo estoy. Es solo que me quiere muchísimo, ¿sabes? Tiene miedo de perderme. El amor no es control, Marisa, dijo suavemente. Sabes eso, ¿verdad? Pero yo no lo sabía. O no quería saberlo. Porque aceptar que aquello no era normal significaría aceptar que quizás había cometido un error. Y yo no estaba lista para aceptar eso. Yo amaba a Fernando. Había sido tan perfecto al principio, tan amable, tan respetuoso. Esto tenía que ser solo una fase. Él iba a mejorar, iba a relajarse cuando se sintiera más seguro en el matrimonio. Fernando empezó a hacer comentarios sobre mi ropa. Nada muy directo, pero siempre con ese tono que me dejaba insegura. ¿Vas a ir a trabajar con esa blusa? Está un poco escotada, ¿no crees? O, si no, ¿esa falda no es demasiado corta? Sé que no tienes intención, pero los hombres pueden malinterpretarlo. Empecé a cambiarme de ropa varias veces antes de salir de casa, siempre preguntándome si era adecuado, si Fernando lo aprobaría, si causaría algún comentario. Mi guardarropa fue volviéndose cada vez más discreto, los colores más apagados. Yo también me estaba apagando, pero no me daba cuenta. Cuando cumplimos 6 meses de casados, Fernando sugirió que yo pidiera la dimisión. No necesitas trabajar, Marisa, dijo una noche. Gano lo suficiente para los dos. Así podrás cuidar mejor la casa, estar más tranquila. Me preocupa que tengas que ir y venir en autobús todos los días. Pero a mí me gusta trabajar, argumenté. Me gustan mis compañeras, la rutina. Se puso serio. ¿No prefieres quedarte en casa? ¿Cuidarme a mí? ¿Cuidar de la casa? Cuando tengamos hijos tendrás que dejarlo de todos modos. Así que, ¿por qué no ahora? Hijos. Todavía no habíamos hablado seriamente del tema. Yo quería tener hijos. Siempre quise. Pero creía que era demasiado pronto. Apenas nos habíamos ajustado a la vida de matrimonio. Pero miré a Fernando, a esos ojos que me habían conquistado en la biblioteca, y quise creer que él tenía razón. Que era preocupación, que era amor, que era deseo de cuidarme. Déjame pensarlo, pedí. Y él sonrió. Me estrechó en un abrazo y dijo: Claro, amor, tú decides. Yo solo quiero lo mejor para ti. Siempre lo he querido. Pero mientras estaba allí, abrazada a él, sentía aquel nudo en el pecho, volviendo. Algo estaba cambiando. Algo iba mal. Solo que yo tenía tanto miedo de mirar de frente a esa verdad que prefería seguir fingiendo que todo estaba bien. La gota que colmó el vaso llegó un jueves lluvioso de abril. Había salido del trabajo y necesitaba pasar por la farmacia para comprar una medicina que se había terminado en casa. La farmacia quedaba a 3 manzanas de la parada del autobús, así que resolví ir a pie a pesar de la fina lluvia que caía. Compré la medicina, hablé brevemente con la farmacéutica, que era simpática, y al salir, choqué con alguien en la puerta. Era un hombre joven, de unos 30 años, con gafas y un paraguas en la mano. «Perdón», dije automáticamente. «No,
El error fue mío, respondió sonriendo. Qué tiempo tan terrible, ¿verdad? Estás sin paraguas. ¿Quieres que te acompañe a alguna parte? Vivo aquí cerca. No es necesario. Gracias. La parada del autobús está justo ahí. Respondí educadamente y seguí mi camino. Fue solo eso. Una conversación de 15 segundos, sin ninguna importancia. Pero cuando llegué a casa, empapada por la lluvia, Fernando estaba sentado en el sofá, con el rostro serio. «Tardaste», me dijo sin siquiera saludarme. «Tuve que ir a la farmacia». Expliqué mientras me quitaba el abrigo mojado. Y la lluvia retrasó el autobús. ¿Con quién estabas hablando en la puerta de la farmacia? Se me heló la sangre. ¿Cómo lo sabía? Lo miré, confusa. ¿De qué hablas? No me tomes por idiota, Marisa. Te vi hablando, con un hombre. ¿Quién era? ¿Fernando? ¿Me estaba siguiendo? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Él se levantó del sofá, caminando hacia mí a pasos lentos. Yo no te estaba siguiendo. Pasé por allí volviendo del trabajo, y te vi. Riendo, hablando con un extraño. Así que pregunto de nuevo. ¿Quién era él? No sé quién era. Me topé con el tipo en la puerta. Me ofreció un paraguas porque estaba lloviendo, y le dije que no. Fue solo eso. ¿Fue solo eso?, repitió él, con la voz llena de sarcasmo. ¿Crees que soy idiota, Marisa? ¿Crees que no veo cómo te miran los hombres? ¿Qué hombres, Fernando? ¿De qué estás hablando? Sentí que las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. Aquel profesor de la escuela, tus compañeros de trabajo, ahora ese tipo de la farmacia. ¿No te das cuenta o finges no darte cuenta? No estoy fingiendo nada. Solo fui a comprar medicina. Mi voz estaba temblando ahora, una mezcla de rabia y miedo. Fernando dio un paso hacia atrás. Se pasó las manos por el rostro, y cuando me miró de nuevo, sus ojos estaban rojos. Lo siento, dijo con la voz quebrada. Lo siento, amor. Es que te amo tanto, tanto, que tengo miedo de perderte. Miedo de que te des cuenta de que puedes tener a alguien mejor que yo. Y ahí estaba de nuevo. La oscilación. La rabia transformándose en vulnerabilidad, haciéndome sentir culpable por estar enfadada, haciendo que quisiera consolarlo. Fui hacia él, tomé su rostro entre mis manos y dije, Fernando, no me vas a perder. Te amo. Me casé contigo porque quise, porque te elegí, pero tienes que confiar en mí. Él me abrazó tan fuerte que casi no pude respirar. Confío en ti, susurró en mi oído. Confío en ti. Pero por favor, entiende que es difícil para mí. Mi padre abandonó a mi madre por otra mujer cuando yo era niño. Crecí viéndola sufrir. Tengo miedo de que la historia se repita. Aquello me rompió el corazón. Por primera vez se estaba abriendo sobre su padre, sobre la herida que arrastraba. Claro, que aquello explicaba su comportamiento. No era control, era trauma. Era miedo al abandono. Y yo, como esposa, tenía que ser comprensiva. Tenía que ayudarlo a superar eso. O al menos, era eso de lo que me convencía a mí misma. Las cosas mejoraron durante algunas semanas después de esa conversación. Fernando pareció hacer un esfuerzo por ser menos controlador, por confiar más. Pero yo también empecé a hacer un esfuerzo para no darle motivos para preocuparse. Dejé de hablar mucho con los compañeros varones del trabajo. Le avisaba a Fernando de cada paso que daba. Lo llamaba si iba a tardar 5 minutos. Usaba solo la ropa que él aprobaba. Sin darme cuenta, me estaba amoldando para no despertar el monstruo de su inseguridad. Fue doña Elena quien primero notó el cambio en mí. Una tarde de domingo, mientras tomábamos café en su casa y Fernando había salido a comprar pan, me tomó la mano y preguntó, «Marisa, ¿estás bien? Pareces distinta, más delgada, más cansada». «Estoy bien, doña Elena», mentí con una sonrisa forzada.
Solo trabajo y casa, ya sabes cómo es. Ella me miró con esos ojos de madre que ven más allá de las palabras. ¿Mi hijo te está tratando bien? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, claro que lo está. ¿Por qué me preguntas eso? Porque yo lo crié, Marisa. Sé las heridas que arrastra por culpa de su padre. Sé que a veces puede ser demasiado intenso. Si algún día te hace sentir mal, me lo cuentas, ¿de acuerdo? No estás sola. Quise contárselo. Dios sabe cuánto quise abrir la boca y soltar todo lo que tenía atragantado dentro de mí. Pero entonces Fernando regresó con los sonriendo, besó mi frente y preguntó sobre qué estábamos hablando. Le dije que sobre recetas de pasteles, y el momento pasó. El problema real comenzó cuando descubrí que estaba embarazada. 2 meses después de aquella pelea bajo la lluvia, se me retrasó la menstruación. Me hice la prueba y dio positivo. Me quedé mirando aquellas 2 líneas rosas en el baño de la escuela durante el recreo, el corazón latiéndome descontroladamente. Un bebé. Iba a ser madre. Y aquello debería haberme hecho feliz, pero lo único que sentía era miedo. Se lo conté a Fernando esa noche. Se quedó en shock por unos segundos. Luego me tomó en brazos y dio vueltas conmigo por la sala. Un bebé. Marisa, vamos a tener un bebé. Estaba radiante, más feliz de lo que lo había visto en meses. Y entonces dijo: ahora sí vas a renunciar, ¿verdad? No puedes ir en 1900, el autobús abarrotado estando embarazada. No puedes seguir estresándote en el trabajo. Yo voy a cuidar de ti y de nuestro hijo. Fernando, todavía estoy al principio del embarazo. Puedo seguir trabajando por un tiempo. Su sonrisa desapareció. Marisa, no te lo estoy pidiendo. Te lo estoy diciendo. Vas a renunciar. Punto final. La forma en que lo dijo, el tono autoritario, me hizo tragar saliva. No era una petición. No era una sugerencia. Era una orden. Y por primera vez, vi con absoluta claridad lo que se había estado escondiendo detrás de toda aquella preocupación, de todo aquel amor intenso. Control. Puro y simple control. Necesito pensarlo, logré decir, con la voz apenas audible. No hay nada que pensar, respondió él volviendo a sonreír como si no me acabara de dar una orden. Va a ser bueno, ya lo verás. Tú en casa, cuidando del bebé, de mí, de nuestra familia. Es como debe ser. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, sintiendo a Fernando respirar, profundamente a mi lado, una mano posesivamente sobre mi vientre aún liso. Y allí, en la oscuridad, una verdad comenzó a formarse en mi mente, dura y aterradora. Me había casado con un hombre al que no conocía de verdad. El Fernando de la biblioteca, el Fernando amable y respetuoso, era solo una máscara. Y ahora, con un hijo en camino, yo estaba atrapada. Al día siguiente, llamé a Rosalía del trabajo, llorando tanto que apenas podía hablar. Ella me escuchó en silencio, y, cuando terminé de contarle todo, dijo: Marisa, tienes que tomar una decisión. Esto no es amor, esto no es matrimonio, esto es una cárcel, y va a empeorar, sobre todo ahora con el bebé. Te va a aislar por completo. Pero estoy embarazada, Rosalía. ¿Cómo voy a criar un hijo sola? Mi familia me va a juzgar. La ciudad entera va a hablar de mí. ¿Y es mejor vivir infeliz y controlada toda la vida solo para que no te juzguen? Preguntó con esa franqueza que solo ella tenía. No supe qué responder, porque la verdad es que yo tenía miedo. Miedo de dejar a Fernando, miedo de volver a casa soltera y embarazada, miedo a lo que la gente diría, miedo de decepcionar a mi familia. Pero, sobre todo, aún tenía un resquicio de esperanza de que las cosas pudieran mejorar, de que el Fernando del principio pudiera volver. Esa esperanza murió por completo un viernes por la noche, 3 semanas después de descubrir el embarazo.
Yo había decidido no renunciar inmediatamente. Le dije a Fernando que quería trabajar al menos hasta el 4.º mes. No le gustó, pero aceptó refunfuñando. Esa tarde, Silvia me había invitado a tomar un helado después del trabajo, solo nosotras dos, y yo, en un impulso de rebeldía, acepté sin avisar a Fernando antes. Fueron solo 40 minutos. Hablamos de cosas sin importancia, nos reímos, y por primera vez en meses me sentí ligera, yo misma. Pero cuando llegué a casa, Fernando estaba de pie en el salón, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. ¿Dónde estabas? Tomé un helado con Silvia, respondí intentando mantener la voz calmada. ¿Y no creíste necesario avisarme? Llamé 5 veces, Marisa, 5 veces. Me desesperé pensando que te había pasado algo, o al bebé. Mi móvil estaba en el fondo del bolso. No oí que sonara. Lo siento. ¿Lo sientes? Dio un paso en mi dirección, y por primera vez sentí miedo real. Estás embarazada de mi hijo, y sales por ahí sin avisarme, sin preocuparte por mí que estoy aquí, esperando. ¿Y crees que una disculpa lo soluciona? Fernando, solo fui a tomar un helado. Fueron 40 minutos. No me importa si fueron 5 minutos. No sales de casa sin avisarme. ¿Me oíste bien? No sales. Ahora estaba gritando, con el rostro rojo, una vena saltándole en la frente. Y entonces hizo algo que me paralizó completamente. Cogió mi bolso y lo arrojó al suelo con fuerza, esparciéndolo todo por la alfombra. Móvil, cartera, llaves, pintalabios. Todo rodó en distintas direcciones. Di un paso hacia atrás, apoyándome en la pared, las manos yendo instintivamente a mi vientre como si pudiera proteger al bebé que crecía ahí dentro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando se miró las manos como si no reconociera lo que acababan de hacer. Marisa, comenzó él, pero lo interrumpí. No. La voz me salió firme, más firme de lo que esperaba. No te atrevas a decir que fue sin querer, o que es porque me quieres demasiado. Eso no es amor, Fernando. Eso nunca fue amor. Intentó acercarse, pero levanté la mano. No te me acerques. Pasé aquella noche encerrada en la habitación. Oí a Fernando llamar a la puerta varias veces, suplicando que lo dejara entrar, prometiendo que iba a cambiar, que nunca más volvería a pasar. Pero no abrí. Me quedé sentada en la cama, abrazada a mis rodillas, sintiendo al bebé que aún era demasiado pequeño para moverse, pero que ya era real, ya existía, ya dependía de mí para sobrevivir. Y fue pensando en ese bebé que tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía seguir allí. No podía criar a mi hijo en un ambiente donde la madre vivía con miedo, donde el padre creía que el amor era control. Porque si me quedaba, ¿qué le estaría enseñando a ese niño? ¿Que era normal tratar a alguien así? ¿Que era aceptable vivir atrapada? A la mañana siguiente, esperé a que Fernando saliera al trabajo. Apenas la puerta se cerró, empecé a hacer las maletas. Metí mi ropa, mis documentos, algunas fotos, el broche de mariposa que me había regalado en nuestro primer mes de noviazgo. Lloré mientras empacaba cada pedazo de la vida que había intentado construir allí. Llamé a mi madre. «Mamá, necesito volver a casa», logré decir entre sollozos. Cometí un error terrible. Ella no preguntó detalles, no me juzgó, no dijo, «Te lo advertí». Solo dijo, «La puerta de nuestra casa siempre está abierta para ti, Marisa. Siempre. Tu padre irá a recogerte a la estación de autobuses». Le dejé una nota. A Fernando en la mesa de la cocina. No pude escribir mucho, solo. Ya no puedo más. Tú necesitas ayuda y yo necesito paz. No intentes buscarme. Cuídate. El viaje en autobús hasta mi pueblo fue el más largo de mi vida. Me quedé mirando por la ventanilla, viendo el paisaje cambiar, dejando atrás la ciudad grande,
y volviendo al lugar donde todo había comenzado. Sentía como si estuviera volviendo atrás en el tiempo, pero de forma diferente. Yo ya no era aquella muchacha inocente que se había encandilado con el primer hombre que la hizo sentirse especial. Yo era una mujer embarazada, separada, volviendo a casa con el corazón roto y la dignidad herida. Mi padre me esperaba en la estación de autobuses. Cuando me vio bajar del autobús con las maletas, sus ojos se enrojecieron, pero él no dijo nada. Solo tomó mis maletas, me dio un abrazo fuerte y dijo: «Bienvenida de vuelta, hija». Los primeros meses fueron los más difíciles. Todo el pueblo hablaba de mí, lo sabía. La chica que se había casado con un hombre de la capital y había vuelto embarazada y sola. Los chismes corrían libremente. Pero mi familia me rodeó de amor y protección. Mi madre me cuidaba como si volviera a ser una niña. Mis hermanas me distraían con conversaciones tontas y risas. Mi padre insistía en llevarme a caminar todas las tardes, diciendo que el ejercicio era bueno para el bebé. Fernando intentó contactar, varias veces. Llamadas, mensajes, hasta una carta que doña Elena me entregó personalmente. Ella vino a visitarme un mes después de que regresé, con los ojos llenos de lágrimas, pidiendo disculpas por el hijo que había criado. «No supe educarlo bien después de que su padre se fue», dijo. «Intenté compensar el abandono de todas las formas, pero terminé creando un hombre que no sabe lidiar con sus propios miedos». «No es culpa suya, doña Elena», dije sujetándole la mano. «Y tampoco es culpa mía. Fernando necesita reconocer sus propios problemas y buscar ayuda, pero yo no puedo ser su salvación. Tengo que cuidar de mí y de mi bebé ahora». Ella asintió, me abrazó y se fue. No leí la carta de Fernando. La tiré a la basura sin abrir, porque no importaba lo que estuviera escrito allí. Promesas de cambio, juramentos de amor, peticiones de perdón. Nada de eso iba a borrar el miedo que sentí aquella noche, la sensación de estar acorralada, controlada, pequeña. Mi hija nació en diciembre, exactamente un año después de mi boda. Le puse el nombre de Laura. Cuando la cogieron en brazos por primera vez, miré aquel rostro perfecto, aquellos ojitos cerrados, e hice una promesa. Prometí que la criaría fuerte, independiente, capaz de reconocer cuando algo no estuviera bien. Prometí que nunca creería que el amor es control, que nunca se haría pequeña para encajar en las inseguridades de otra persona. Hoy, Laura tiene 38 años. Es abogada, como el padre que nunca conoció de verdad. Fernando intentó contactarla varias veces a lo largo de los años, pero ella nunca quiso. Él se casó de nuevo, lo supe, tuvo otros hijos. Espero que haya buscado ayuda, que haya cambiado. Pero eso ya no es problema mío. Yo me casé de nuevo a los 40 años, con un hombre llamado Juan, viudo, padre de 2 niños. Él es tranquilo, respetuoso, seguro de sí mismo de una manera sana. Me trata como pareja, no como propiedad. Y cuando me casé con él, no sentí miedo. Sentí paz. Sé que mi historia no es única. Sé que existen miles de mujeres viviendo lo que yo viví, atrapadas en relaciones que parecen amor pero son prisiones. Y si me estás escuchando ahora y te reconoces en esta historia, quiero que sepas una cosa. No es demasiado tarde. Nunca es tarde para elegirte a ti misma, para elegir la paz, para elegir la libertad. Aquella noche de bodas, cuando Fernando cerró la puerta con llave y dijo que había esperado tanto por ese momento, yo realmente pensé que había tomado la decisión correcta. ¿Y sabes una cosa? La había tomado, porque fue a través de ese matrimonio, a través de ese dolor, que aprendí quién era yo en realidad. Aprendí que soy más fuerte de lo que imaginaba. Aprendí que el amor verdadero no aprisiona, libera. Aprendí que empezar de nuevo no es un fracaso,
es valentía. Si estás pasando por algo parecido, busca ayuda. Habla con alguien de confianza. No tengas vergüenza. La vergüenza no es tuya, nunca lo ha sido. Mereces ser feliz, mereces ser libre, mereces ser amada de verdad. Y a veces, elegir irte es el mayor acto de amor propio que puedes hacer. Gracias por escucharme hasta aquí. Contar esta historia no fue fácil, pero si logra ayudar a una sola persona a ver que merece más, valió cada palabra.